siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días, estamos una vez más en Buen Día Otto, hoy viernes 21 de noviembre, como todos los viernes comentamos los temas de la semana, pero hoy hay también un invitado especial y está con nosotros el catedrático en Filosofía y Política, Carlos Díaz, actualmente reside en la Ciudad de México. También está nuestro amigo Germán Cruz, está nuestro compañero Julio Koch de Uncitragua. Está el expresidente Jorge Serrano, como todos los viernes, y su servidor Otto Rothman. Y vamos a comentar los temas que han trascendido durante la semana. Hay temas muy buenos internacionalmente. De alguna manera, pues ayer el presidente Obama anunció alguna medida que beneficia a algunos de los migrantes, no a las cantidades que esperábamos, porque pues lastimosamente la mayoría de guatemaltecos, por negligencia de las autoridades nuestras en las embajadas y consulados, pues no han hecho esa labor de información, de atención y de inducción para que todos estos guatemaltecos pudieran aplicar hoy a esta oportunidad. Así es de que no se verá reflejado realmente ese beneficio en lo que se espera. Seguirán las deportaciones realmente, o sea, no podemos creer que pues muchos de los que están en Estados Unidos no han formado familia allá, y así es de que no será para todos los guatemaltecos que al día de hoy representan la mayor ayuda económica para mantener a flote la economía de este país. Con esto pues consideramos que continuaremos aún con mayores niveles de migración hacia los Estados Unidos, pero cuando hablábamos de internacionalmente hay cosas buenas también, como la que se dio ayer, un poco bueno en Estados Unidos, pero Maduro también pues presentó un paquete de 28 leyes. Dentro de estas leyes tienen una ley contra los monopolios, muy directa contra los monopolios, para poder regular incluso a los grupos de poder económico que atentan contra el desarrollo, contra el progreso del país venezolano. Dentro de las 28 leyes hay una que establece que solo el Estado puede explotar el oro de Venezuela. No puede existir terceras personas, empresas que quieran extraer el oro de Venezuela. Esto es una gran ventaja también. También aumentarán el IVA a productos de lujo, vehículos, joyas, bueno, tantas cosas que hoy en día a través del consumo que se ha masificado, pues han generado muchos objetos de lujo que pasan incluso a atentar contra el desarrollo y contra la voluntad de los pueblos. Con esto pretenden ellos regular y estimular la economía, abrir el mercado a empresas extranjeras y nacionales que puedan competir de una forma sana, evitando el monopolio y control, sobre todo en productos de canasta básica y productos energéticos como lo son incluso energía y combustibles. Así es de que es una muy buena noticia, cosas buenas que se dan en países que están gobernando para el pueblo y no para los grupos de poder o las 12, 13 familias como el caso de Guatemala o las 20 y pico de familias en el caso de México. Y es que el caso de México queremos tocarlo porque Televisa le regala una casa, bueno, aparentemente pues le donan una casa y aparte que
tenían unos salarios sumamente altos supuestamente, a la actriz que era la Gaviota. Y es que resulta que ahora todos los actores de Hollywood dicen que van para México, sí, porque pagan muy bien en México. Así es increíble. Entonces es una desbandada de artistas de Hollywood hacia México. ¿Por qué queremos hablar de Televisa? Y es que en Guatemala Ángel González le regala una casa a Roxana Valdetti, allá en Juan Gaviota. Qué curioso eso, ¿verdad? Como dije en un programa, el 99.5% o 99.9% de la población de Guatemala no conoce Juan Gaviota. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunas ocasiones por allá. Es un complejo donde los terrenos pues sobrepasan los cientos de miles de dólares. Los terrenos tienen entrada al mar, para yates, motos de agua, etcétera. Tiene atracaderos, es con calles muy bien pues adoquinadas, todo muy bien. Es un proyecto inmobiliario muy caro, el más caro de la costa, de cualquiera de las costas de Guatemala. Y las casas, pues las más baratas no bajan de 500,000 dólares, de más de 4 millones de quetzales, para darles una idea. Dentro de este tema no queremos dejar pasar por alto que en esa casa el dinero de MDF que el presidente Otto Pérez obtuvo, y de una forma pues que no se ha aclarado verdaderamente, porque no, resulta que todo está en cheques, ¿verdad? Todo obra en cheques y en pruebas. Y los 3 cheques de Ángel González fueron para pagar la casa, el aire acondicionado, el dinero de la casa. Solo para que vean ustedes, los cheques los giró el presidente Otto Pérez y la casa pues es de Roxana Valdetti, pero el dinero era de MDF. No podemos ocultar eso porque es para que el pueblo tenga presente siempre a qué nivel de tráfico de influencias y corrupción estamos en Guatemala. No podemos dejar pasar la muerte de las dos jóvenes hondureñas, la reina de Honduras de belleza, sí, María José Alvarado. Y es que, ¿por qué no podemos dejar pasar por alto esto? Porque esta es la influencia mediática que hay a través de los canales de televisión de cada uno de los países. Los programas que se están transmitiendo llevan un claro objetivo, y es atentar contra la paz, atentar contra el desarrollo integral de la persona, atentar contra los valores, estimular la violencia, y de esta forma pues generar conflictos en las sociedades, provocando un sistema de terror por el cual nos han gobernado perfectamente. Con esto se evidencia claramente que estamos llegando a niveles sumamente peligrosos y que debemos de tomar ya una actitud y tomar una decisión. ¿Qué tipo de país queremos? Y es que en Guatemala diariamente son cientos de muertos por una violencia inexplicable, por una voracidad de dinero de algunos grupos paralelos, grupos criminales, que pues el único fin es sembrar terror, pero objetivo económico. Atrás de esto, los de hasta arriba son los más beneficiados, porque precisamente en México se dio la muerte de los 43 estudiantes y los otros que también aparecieron. Sí, así es. Ellos fueron víctimas porque la voracidad de los empresarios mexicanos por la mina de oro que está muy cerca, la más grande de Latinoamérica y probablemente de América, la reserva de oro más grande, pues está próxima a salir a licitación. Y estos estudiantes, pues que están a menos de 1 hora de esa mina, pues ya harían la respectiva oposición. Hoy la oportunidad la tenemos los guatemaltecos de imitar ese gesto, de ese alzamiento social, estudiantil, popular que hay en México. La oportunidad la tenemos hoy los guatemaltecos, y los mismos problemas que ellos tienen son los mismos problemas que tienen en Guatemala. En México el crimen organizado no es el que gobierna, bueno, sí lo es, pero son las 20 y pico de familias que están arriba de ese crimen organizado, como en Guatemala las 13 familias que están arriba de este crimen organizado. Entonces no son los grupos, no son los políticos, ellos son parte de la estructura, pero quienes
los que dicen siempre, aquí decíamos, había un dicho que ya se dejó de comentar en Guatemala, que siempre agarran a los de abajo, pero nunca agarran a los de arriba, al pez grande. Ya no lo escucho yo, pero ojalá un día exista la posibilidad, y hoy vamos a tratar de lanzar esa idea que cada uno de nosotros, pues acá, transmite, para que a pesar de lo tedioso que pueda ser el tema, el pueblo de Guatemala lo pueda asimilar y pueda participar en el cambio del país, porque es importante participar en este cambio de país. No va a ser por obra de gracia ni por las iglesias que se va a lograr el cambio. Es el pueblo de Guatemala el único. Mientras ese pueblo no se decida, el día lunes van a aprobar 4.000 millones más de endeudamiento a beneficio de la banca privada del país de Guatemala, de los pseudoempresarios, porque realmente son pseudoempresarios, porque estos no generan obra, no generan trabajo, no generan plazas de empleo, generan plazas de explotación, pocas y muy mal pagadas y muy sacrificadas, porque le apuestan simplemente al recurso natural y no le apuestan a tecnología, no le apuestan a desarrollo integral, no le apuestan a bienestar social. Así es de que el presupuesto, 69.000 millones de quetzales, sea 71.000 como dicen, sea 66.000 como estaba, al final lo que pretenden ellos es mantener un cheque abierto, y qué mejor pues que ni se apruebe ni nada, queda el mismo del año pasado, y con esto a ellos les da la facilidad de gastarlo a discreción, como que fuera una cuenta propia, como lo hicieron este año y como lo hicieron el año pasado. Y el pueblo no se da cuenta. La CC da nombramiento a los magistrados de las cortes. Pues bueno, había un vacío legal, institucional, increíble, histórico. Un golpe de estado técnico, pasamos, gracias a Dios, por lo menos hoy hay dentro de todo una nueva corte que debemos darle el beneficio de la duda, y pues si alguien conoce más a fondo el tema o a alguien pues puede opinar al respecto. Vamos también a hablar los magistrados al TSE, pues hoy nuevamente sale el tráfico de influencias a través del TSE. Este organismo es otro filtro que muchas veces obedece a los grupos de poder económico, y que incluso a pesar de ser nuevos magistrados, ya saben que hay grupos y sectores donde se generan fraudes electorales, y es que se niegan a utilizar el papel de seguridad, y se sabe que llevan bolsas ya con boletas, pero bueno, esperemos que lo sepan, y si no, pues váyanse enterando. También se dio, pues el día de ayer, otros distractores que se dieron el día de ayer, pero mientras todo esto se está dando, se están llevando el oro de Guatemala en toneladas, sin pago alguno, de una forma de contrabando, se están llevando el petróleo de otra forma de contrabando, se están llevando la plata y minerales que incluso podrían tener valores más altos que el oro. El pueblo de Guatemala aún no ha dimensionado las consecuencias que tendrá esa pasividad y esa indiferencia por el cada día de los guatemaltecos. Los hospitales siguen en una situación de calamidad, la seguridad en calamidad, el Ministerio de Energía y Minas sigue generando corrupción, sigue generando malestar, conflictos sociales, con las licencias que al día de hoy se niega a detener, a pesar de las muertes y los presos políticos que se ha demostrado que hay al día de hoy en Guatemala por los conflictos que ha llevado la minería y la hidroeléctrica en el país. Por favor, perdón por lo extendido, pero vamos contigo. Del tema. Pues es muy variado, perdonen, pero quería dejar eso. Y le faltó el tema. Sí. Vamos, Germán. Buenos días, Soto. Buenos días, compañeros de mesa. Querido Serrano, un abrazo a la distancia. Gracias a los televidentes que tienen a bien vernos. Nuestra simple opinión, la intención del programa es, nosotros exponemos nuestras opiniones, nuestros puntos de vista muy particulares, pero usted en casa, usted saque su análisis, despierte su mente, abra los ojos. Estamos viviendo una realidad muy dura.
Bueno, los temas son muchos, Soto. Yo quiero hablar de lo de Obama. Es una decisión gallo-gallina, quedó bien con Dios y con el diablo. Deja a más de 17 millones de personas en el aire. Son 5 millones nada más las que se pueden legalizar. Lo hace en un momento, lo pudo haber hecho desde el principio de su gestión, lo hace ahorita por un movimiento político interno. Pero bueno, como me decía un amigo ayer, vía telefónica en Estados Unidos, mira, peor es nada, mes. El problema es que nosotros los guatemaltecos vivimos de esas remesas. El problema es que Guatemala ha sido incapaz durante los últimos 3 gobiernos de generar trabajo digno en este país. El gobierno actual, en 3 años en el poder, no hay una sola obra, no hay una sola generación de empleos y lo que hay es una desgracia nacional y totalmente un caos, un estado fallido. Eso es lo que tenemos. Hablabas del caso de Venezuela y yo, que viví tantos años en Costa Rica, y eso no lo dicen, porque hoy en Venezuela y el montón de gente de extrema inmediatamente se le paran los pelos, ¿va? Como que son gatos. Pero fíjense ustedes que Costa Rica tiene, yo que viví ahí, tiene nacionalizada la banca. Tiene el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, el Crédito Agrícola, el de Cartago, tiene los 3 bancos más grandes de Costa Rica y es más, son los bancos más grandes de Centroamérica, son bancos del Estado. Después tiene el Instituto Nacional de Seguros, el INS, es del Estado. Después tiene el ICE, que es la electricidad, es del Estado. Después tiene la fábrica de licores, es del Estado. Tiene Recope, que el Recope se encarga de transformar el petróleo en gasolina en una refinería que es del Estado. Y así podríamos ver cómo Costa Rica, sin ser un país comunista, es un país que piensa en el factor humano. Por eso sus índices de desarrollo, por eso la gente vive como vive, por eso no emigran. ¿Cuántos emigrantes salen de Costa Rica a Estados Unidos? Nadie. Es más, ahí invierten todas las empresas. Entonces, tienen ciertas funciones estratégicas sobre instituciones que producen dinero y no han dejado que los aborazados, los feudales, como en Guatemala, se apropien y sean focos de corrupción y focos donde el dinero llega directamente a las arcas del pueblo y se reparte, donde hay gente educada, donde los estándares de vida son mucho más altos, inclusive los estándares educativos nos superan y por mucho. Voy a tocar un tema específicamente que es el tema del presupuesto. Bien, el tema del presupuesto, le podríamos dar a Otto Molina el mismo dinero o vamos por otro lado. Sí, si querés, me gustaría brevemente salir del tema de México. Okay. El tema, si querés, okay. pues voy a terminar ese tema porque es importante ir en el orden para no romper en el programa. El tema de México. México es una imagen y semejanza de Guatemala, en su estructura, en su injusticia y en la forma de vivir. Además, los guatemaltecos, antes teníamos programación norteamericana, me acuerdo cuando era Patojo, ahora el 100% de la porquería que nos viene de televisión, nos viene de Televisa y del otro canal. Nos vienen novelas únicamente donde relevan los antivalores morales, donde nos viene cómo le quema la canilla el otro a la otra, donde nos viene cómo los narcos pueden hacer pisto ilícito y cómo las mujeres bonitas se enamoran de los narcos, donde se operan las mujeres las chiches y les meten ahí narcóticos. Bueno, nos vienen un montón de programas basura, porque pura basura nos mandan un montón de cómicos basura, que todos estos están metidos en grupos de poder, al servicio de esos grupos de poder, inclusive a Peña Nieto lo casan con una artista para que lo pueda controlar. Se la roban al esposo, la Verónica Castro, y lo casan para tenerlo bien domado, bien idiotizado a Peña Nieto. Peña Nieto es ni más ni menos que imagen de semejanza, solo que en una escala diferente, de Otto Pérez Molina, porque es un poco más inteligente Peña Nieto que Otto Pérez. Pero bueno, eso es otro tema. La realidad es que estamos viviendo en una forma u otra una similitud muy grande entre lo que México vive y lo que Guatemala está viviendo. Con la diferencia que en México yo veo que hay productos de gallina. Y en Guatemala, aquí nos quedamos, las cajas vienen vacías. La gente aquí no sale, no manifiesta, ahí andan como que son zombies, ahí me presentan la Sexta Avenida, como que son zombies en harapos nuestra gente, y ahí conforme, sin trabajo, sin comida, comen un tiempo de comida, se levantan, por 2 quetzales, te dan un lustre, les contaba a ustedes, hemos llegado a tocar fondo, por el amor de Dios, los servicios de salud. Me contaban que en el Hospital Roosevelt, llega el presidente al Hospital Roosevelt, y llega el presidente y no hay oxígeno desde hace días, no hay oxígeno, hay una fila de 200 mujeres con cáncer en la matriz, por el amor de Dios, y las mujeres se están muriendo porque no hay quien las opere, porque no hay oxígeno.
Esa es la realidad, pero Otto Pérez sale diciendo del hospital que no hay que los felicita. Y que qué buenos servicios, que la gente se está muriendo en el hospital San Juan de Dios también. Pero no solamente eso, saca un anuncio en la televisión donde dice que bajó la canasta básica y en su carota le suben 3 quetzales a la carne, a la libra de carne. Pero por el amor de Dios, pero señor presidente, ¿en qué país vive usted? ¿En Disneylandia? Bueno, ¿Dónde vive usted? Porque esta es Guatemala y la realidad es otra. Claro, y luego también, bueno, y vemos por otro lado, pues el derroche, el despilfarro en cuentas de publicidad. En los canales, como le hemos denominado, pues del crimen, ¿verdad? Vemos cómo se han logrado, pues una gran cantidad del presupuesto de malversar a través de los medios de comunicación. De una forma, viene la autocensura a través de esa cantidad, como lo hace la minería, como lo hace el azúcar de Guatemala, como lo hace el cemento. Vamos rápidamente contigo, Julio, y es que, Julio, México está viviendo hoy un clima de ingobernabilidad, hay un Estado fallido en México, hay un pueblo cansado en México, hay un pueblo empobrecido en México. México es tan rico como Guatemala en recursos naturales y también en historia, en legado histórico. Así es de que tu punto de vista desde el lado sindical, allá se viven luchas también, pero ¿cómo mirás ese movimiento y cómo mirás que hoy tenemos la oportunidad de identificar que los mismos problemas que ellos tienen los tenemos nosotros? Es que eso es lo que llama la atención. Bueno, muy buenos días, compañeros de mesa, y agradecer la invitación, Otto, para poder opinar acá en Vea Canal sobre la realidad de nuestro país y lo que está pasando en el mundo. Este tema relacionado con México es importante. Nosotros no podemos, digamos, dejar por un lado que América Latina, pues prácticamente los problemas que ha enfrentado históricamente son similares, mínimas variantes, ¿no? Esto debido, digamos, desde la invasión española y luego, digamos, la imposición que han habido de las políticas de los gobiernos de Estados Unidos. México tuvo una experiencia previa a nosotros del Tratado de Libre Comercio. Ellos firmaron un Tratado de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos y México, que lo hacían creer que era para que tuviera un desarrollo grandioso, y hoy, de muchos años, demuestra México, al igual que Guatemala y otros países como Honduras, los graves problemas sociales que tiene, desde el desempleo, los bajos salarios, el alto costo de vida, los niveles de pobreza, de extrema pobreza, analfabetismo, los problemas de corrupción, los problemas de impunidad, el secuestro o el manejo de las corporaciones económicas, no solo nacionales, sino que transnacionales, de los poderes que administran la gestión pública. Hablamos de las Cortes de Constitucionalidad, ya se mencionaba aquí el Tribunal Supremo Electoral. Y México no es el primer problema que tiene con el secuestro y asesinato de estos 43 estudiantes. Si revisamos la historia, se han dado otros casos donde han secuestrado y asesinado distintos grupos de estudiantes en otras historias. Relacionamos acá en Guatemala de igual manera, en la Universidad de San Carlos, cuántos estudiantes fueron secuestrados, han sido asesinados y hoy día no aparecen, no se sabe dónde está. Y no solo estudiantes, sino que también académicos. Gente que tiene un pensamiento humanista, democrático, que siempre ha creído que un país, una sociedad debe de vivir en armonía con la vida, de los seres humanos, el desarrollo no solo tecnológico, sino que académico, y también por tener, como decía Germán, un trabajo digno. ¿Qué quiere decir un trabajo digno? Un trabajo digno donde las trabajadoras y trabajadores tengan estabilidad laboral, tengan derecho a la seguridad social, un salario que le permita poder darle desarrollo integral a sus hijos, hijas, tener vivienda, recreación, incluso hasta un seguro por desempleo, ¿no? Por si se queda desempleado, debe tener como tienen otros países de Europa, Estados Unidos. Y el Papa en un mensaje recientemente decía que lo fundamental en una sociedad es el trabajo, la tierra y la vivienda, 3 aspectos fundamentales. Sin embargo, aquí se nos niega, unos pocos acaparan toda la tierra, hacen lo que quieren con la tierra, producen lo que quieren, ellos lo que quieren es dinero para financiar a los partidos políticos y que les sigan gobernando, digamos, sus intereses y protegiendo. Entonces yo creo que con lo de México
nos debe de servir que ahí por los 43 asesinatos y secuestros de estudiantes, México, el pueblo se está levantando. Ayer culminó una gran jornada de protestas tan importantes, y aquí en Guatemala se convocó también por estudiantes de la Universidad de San Carlos. Lamentablemente fue muy raquítica la participación, y entonces nos demuestra cómo, por ejemplo, México se levanta, es solidario y hace suyo ese problema de la muerte de estos estudiantes, algo parecido como lo que pasó en Honduras, cuando se le da el golpe de Estado a Manuel Zelaya, porque el golpe de Estado en Honduras incrementan el salario mínimo al 63% y ponen el salario mínimo de acuerdo al costo de la canasta básica vital. Es decir, en Guatemala ahorita el costo de la canasta básica vital, el INE acaba de decir que es de 5,700 y el salario por ley mínimo es de 2,400. ¿Cómo nuestro pueblo sigue, como decía Germán, caminando en las calles, endeudándose, se sigue emborrachando, sigue consumiendo drogas, sin hacer mayor, digamos, acción de unirse a las manifestaciones y a toda la lucha? Claro, tenemos la acción mediática de los medios de comunicación, pero creo que el pueblo de Guatemala no solo debe tomar en cuenta lo que está pasando en México, sino que también investigar qué está pasando en Brasil, qué está pasando en Ecuador, en Bolivia, Argentina, Uruguay, Venezuela, como decía Otto, no para copiar modelos, sino que para darse cuenta que todos los problemas que tenemos aquí se van a superar solo cuando el pueblo se involucre en la solución de esos problemas. De lo contrario, no se va a poder hacer. Y tenemos que construir un partido político que efectivamente sea del pueblo y que no sea de la oligarquía, para poder empezar a transformar todos esos graves problemas que afrontamos a diario los guatemaltecos y guatemaltecas. Gracias Julio. Carlitos, pues está acá de vacaciones y curiosamente, pues qué gran oportunidad tenemos hoy, y es que el problema de México es el problema indirectamente de Guatemala. Nosotros vemos siempre con recelo, hasta de alguna forma envidiamos, no queremos a los mexicanos. O sea, es que resulta que hay como una rivalidad. Divide y vencerás. Pero dentro de todo tenemos los mismos problemas que tienen ellos, tenemos la misma influencia, hasta nos han desculturizado prácticamente, porque dense en cuenta que a través de Ángel González, que es un mexicano, tienen al país de una forma, esto es lo que vimos ayer en el Zócalo, pero esto duró horas en el Zócalo. Ahora, yo quisiera, Carlos, que hay cosas, México tiene grandes cosas, es que México tiene muchas buenas cosas, pero ¿qué podemos obtener nosotros, Carlos, de eso que está viviendo México hoy? ¿Y qué podemos cambiar en Guatemala para que también tengamos una vida de progreso, una vida de desarrollo, una vida digna? Porque no es digno vivir en un país empobrecido, ni explotado, ni de impunidad. No es digno. Que nadie se crea que vive en la eterna primavera. Vivimos en un país de sangre, de crimen, de muerte, de violencia, de hambre. Eso es lo que vivimos. Por favor, Carlos. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Guatemala somos todos, juntos somos la nación. México es un país de 120 millones, dividido en estados, que cada uno de los estados, su número pasa de 3, 5, 8, 20 millones. Por lo tanto, tenemos una nación que se divide en política, economía, religión, ancestrales, y también se divide en todo lo que es cosmopolitan, es decir, de otras culturas vienen a México, a las ciudades de México, hacen su nido en las ciudades de México, y por lo tanto podemos hablar de que México no solo ya es de una cultura, sino que la unidad de muchas culturas que viven en México. El México revolucionario, el México que hizo historia a través de sus revoluciones, sí tienen independencia, sí tienen caudillos, sí tienen patriotas, sí tienen historia. Es más,
en el 15 de septiembre se anuncian quiénes son los actores de una independencia, de una revolución que ha hecho el México que hoy tenemos. Tenemos una situación política, como es todo sabido, del PRI, que tuvo el poder 70 años, y la admiración cuando yo llegué en 1976 era cómo es que podía controlar toda una nación con un gran territorio, con una gran variedad de culturas, y podía manejar toda una nación hacia una sola dirección, y por lo tanto había a dedazo el presidente que continuaba, y por lo tanto el PRI era toda la situación. Viene claro, por supuesto, repito, algunos antecedentes históricos de revoluciones, y aparecen los famosos estudiantes. Tenemos un hecho histórico en Tlatelolco de los estudiantes en plena olimpiada, en que por un lado se están promoviendo todo el deporte, todo el mundo con la cámara de televisión hacia el fútbol, hacia los deportes, natación, y por otro lado un ejército que rodea a todos los estudiantes, y a la voz de un disparo de esos militares, pero que tiran luz, una bengala de luz, empieza todo a centrarse en atacar. Y la masa de estudiantes que está planteando que la revolución dice tierra, patria, libertad, los estudiantes no la ven. Segundo, el futuro de los estudiantes profesionales no existe al salir la carrera universitaria. Tercero, los estudiantes mismos que tratan la manera de despertar ese espíritu revolucionario, definitivamente no tiene voz y voto, por la sencilla razón de que hay un ejército, hay una policía federal, hay una especie de poder político que son realmente quien hacen que el México que tenemos hoy se maneje a una sola dirección. México camina a la dirección del desarrollo económico liberal y neoliberal. Es decir, va a desaparecer en México todas las carreras humanistas, política, filosofía, sociología, historia, todo lo que tenga que ver con un humanismo o valores humanos hacia la persona tiene que desaparecer para que entre automáticamente el desarrollo de las aldeas, que son aldeas científicas, tecnológicas, en las que tiene que entrar en la educación. Todo estudiante que quiera tener un futuro en México tendrá que ser técnico, profesional de la tecnología y la ciencia, y automáticamente todos tendrán un porvenir económico, cambiando la currícula humanitaria de valores humanos a una tecnología de trabajo para que todo estudiante sea productivo. No hay más remedio para el siglo XXI que el hombre tenga que trabajar, producir y producir. Que tampoco es garantía. Si no lo hace, al exterminio. Tenemos una cantidad de estudiantes o jóvenes, ninis, que ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada, que hay que exterminarlos. ¿Por qué? Porque es una carga para las empresas, es una carga para los gobiernos, que no pueden mantener a una cantidad enorme de estudiantes que no tienen futuro ni son productivos. Entonces, por lo tanto, estamos ante un momento en que el hombre ya no será valuado según la dignidad humana, según una democracia de poder de pueblo, sino que estamos ante una democracia de inversión en que todo aquel que invierta para poder producir tiene que cobrar la producción que hizo. Guatemala tiene un problema que yo lo veo hoy que estoy aquí. Voy a la Biblioteca Nacional y me presento con dos trabajadoras, Elba y Sandra, que muy atentas me dicen que en la Biblioteca Nacional no ha habido un presidente que ha puesto un pie en la Biblioteca Nacional. ¿Qué quiere decir esto?
No sirve para el Estado que el pueblo de Guatemala se instruya. Hagámonos analfabetas, hagámoslos nada más masa No productiva, bajos salarios, y los vamos a tener trabajando desde que amanece 4 de la mañana ¿Cómo? hasta las 7 de la noche. Con represión. Así, si te mueves, Con violencia. si te mueves, es que no puedo llegar al trabajo para ir a una manifestación. Desgraciada manifestación, porque no me deja ir al trabajo y me van a descontar el día o me despiden. Y no saben que si él se une a esa manifestación, el 20% de la población guatemalteca se le deja venir el 80% de la población, truena toda la macroeconomía y truena todo el poder de las familias y truena toda la televisión y truena todo aquello que tiene a Guatemala sumiso, quietos. Con la bota. Tú ves la televisión, la telenovela está muy buena, tú por favor encárgate de ver Los partidos de fútbol. los partidos de fútbol, y además aquí está tu traguito, Ebrio. aquí está tu botanita, reúnete en familia Coca. y dedícate nada más a contar. Aquí está tu cómo marihuana, dice sí. Otto Pérez Bolívar. Ahora legalizar la droga. por eso. Ahora legalicemos la droga, ¿para qué? Para que el sábado y domingo estés con la familia Mira, loco, acá. y platiquemos. Entonces, Guatemala tiene un problema. México, los estudiantes dijeron, no, vivos se lo llevaron, Vivos. vivos los queremos. Pero por buscar a los 43 estudiantes de Guerrero, resulta que encuentran cantidad de fosas Que también con son- cientos de muertos que hasta la fecha nadie sabe quiénes son. Y después se encuentran a los calcinados en el agua, que tampoco son. No es que no saben quiénes son. Ahora, el paradero de ellos, ¿tenés idea? Sí. Un sacerdote que dijo, 17 los quemaron. Y el sacerdote manifestó a nivel público de que esto lo había entregado el gobierno de ese municipio, lo había entregado al narco, agarran al líder de narco y dice, nosotros quemamos esto. Pero no es así. Bueno, y de repente el sacerdote va, dice en televisión, me equivoqué. Fueron vehículos de la policía. Me equivoqué y ya no sé. Digamos, yo pienso que México tiene una tarea internacional, no solo de responder los 43, sino los millones que están en tierra, entre ellos migrantes guatemaltecos, centroamericanos, que también están metidos en esas fosas. Y Guatemala reclamando, ¿dónde está mi paisano? Tal vez está en Estados Unidos, tal vez está en México. No, hay que buscarlo también en las fosas. No, si no reclaman aquí nada, mejor si se mueren allá. Entonces, estamos en un momento crítico para México si el estudiante da el segundo paso. El segundo paso del estudiante es decir, basta en la forma en que está viviendo la democracia. No hay democracia, no hay progreso personal, no hay futuro, y lo que tenemos en el siglo XXI es exterminio de todos aquellos que no son productivos en una nación. Gracias, Jorge. Definitivamente, pues, Guatemala vive un tipo de condena, vive un tipo de imposición y de represión, pero hoy vemos que nuestro vecino país da indicios de una liberación, porque ellos también viven bajo esa misma represión. ¿Cómo mira usted la posibilidad y la oportunidad histórica que tenemos en cuanto a que también se den aquí las acciones necesarias para la refundación del Estado? La cola de México nos podría llegar. La cola de México, esa coletada que nos pueda pegar, nos puede salvar, nos puede sacar de ese hoyo donde estamos. ¿Cómo solucionamos y qué aprendemos de estos mexicanos? El audio, por favor, Jorge. Aún está pendiente el audio.
Aún no escuchamos. ¿Tenemos audio en cabina? No tenemos audio. Bueno, vamos, son ustedes. Vamos a rápidamente. Una falla técnica la vamos a corregir. Sí, vamos a ver nuevamente si tenemos aquí algún problema. Bueno, vamos cuando se logre establecer, miremos ahí, ustedes tal vez tienen un cable o algo. Vamos a seguir en breve la polémica. Germán, nos han desculturizado a través de la influencia mexicana. No queremos a los mexicanos, son buena gente. El pueblo mexicano es muy bueno, es muy atento. Pero las autoridades mexicanas son otra cosa. Pero han cambiado incluso para con nosotros, han cambiado. Pero también nos han manipulado. Ellos también se han servido. De hecho, hay mucha empresa mexicana que ha patrocinado aquí al PAN, lo patrocinó, y por eso vimos Marnor y otras empresas que se metieron al mercado guatemalteco, y vemos más empresas mexicanas cada vez. Walmart de México también, no es Walmart de Estados Unidos, que sepan que no es de Walmart de Estados Unidos, es Walmart de México, y es tan corrupto como los mexicanos. O sea, créanme que esos han de ser los mayores contrabandistas que hay en contubernio con la intervención de las aduanas, Así es de que, ¿qué más podemos decir de la corrupción de Televisa? Cuando Televisa tiene la mayor cantidad de casinos y casas de apuesto y bingos en México, y pues en Guatemala también hay un ángel que tiene también bingos y casas de apuesta y todos estos espectáculos que a través de ellos, según la IBE de Guatemala y según la DEA, es donde más dinero se lava. Y este señor Ángel le regala una casa a la señora Roxana. Entonces, pero no vayan a creer ustedes que Roxana es la primera víctima. Bueno, es que no sé si son víctimas, pero este ángel ha venido repartiendo parejo a los diferentes gobiernos. No hemos medido el daño que nos ha hecho ese ángel. No hemos medido. Mucha gente del interior, se lo decimos, ese ángel es el dueño de los canales 3, 7, 11 y 13. Y ahí se dice lo que se quiere decir y se calla lo que se quiere callar. Y ese daño de callar la voz popular, de callar el clamor del pueblo, de callar la voluntad del pueblo, es lo que más daño le hace a este país. Por eso le decimos al presidente, libere las frecuencias de radio y televisión, libérelas para las radios comunitarias y los canales comunitarios, libérenlo y déjenle los canales al crimen organizado, déjenselos al crimen organizado, no les quite nada a los criminales, solo libere las frecuencias. Ahora sí, Jorge. Ok. Hazle la pregunta. Vamos entonces, Jorge. Bueno. Él ya la tiene, pero la oportunidad que tenemos del caso mexicano, Jorge, para que el pueblo conozca el porqué de la refundación del Estado, si hay una réplica de lo mismo que están viviendo ellos, y hoy es un momento de oportunidad. Bueno, quisiera, Otto, decirte que en las actuales circunstancias de nuestro país, un país que ha vivido la violencia y que no queremos regresar a ella, no nos queda otra cosa más que ir a la resistencia pacífica, a la desobediencia civil y a la no violencia activa. Nosotros tenemos ejemplos en la historia que empieza con la misma actitud de Cristo cuando se rebeló ahí, cuando tenía 26 años. Después tenemos más modernamente la actitud de Gandhi, de Mandela, de Martin Luther King, de Lech Walesa, de Albert Einstein, incluso en Alemania. Gente que realmente supo liderar movimientos que
que llevaron el país, Gandhi empezándolo desde Sudáfrica, que llevaron el país y sus países a posiciones diferentes de restauración. Definitivamente el ejemplo de México, si en Guatemala no tiene una continuidad, si en los guatemaltecos no existe la conciencia que debe existir, no vamos nosotros a tener los resultados que nosotros queremos. Sinceramente, en Guatemala no queremos un cambio de gobierno para seguir con lo mismo. No queremos elecciones para seguir con lo mismo. No queremos un sistema de partidos políticos que siga produciendo la misma categoría y calidad de funcionarios y de resultados. Porque esto sinceramente no hay esperanza. Todos estos procesos de electorales en el país lo que han sido son como bisturís que han venido a castrar al pueblo, porque el pueblo cada 4 años pone una esperanza en un lenguaje, pone una esperanza en una promesa y después 4 años para desencantarse de esto y le vuelven a meter otra mentira. Por eso es que yo creo que este es el momento, hoy que estamos viendo que hay organizaciones de los pueblos indígenas que tienen ya una fuerza en la reivindicación, que todavía queda algo en el sindicalismo nacional, que todavía quiere reivindicación, sindicalismo que aún no se ha vendido. Pero todas las demás instituciones han sido corrompidas por el dinero, como yo lo planteo en el libro La Guayaba tiene dueño. Nosotros tenemos necesariamente, los que no estamos de acuerdo con este sistema, que plantearnos y plantar en el país una acción de no violencia activa. ¿Qué quiere decir una acción de no violencia activa? Quiere decir que la resistencia es lícita. Si una persona no puede salir a una manifestación porque no existe, porque perdería su trabajo o porque podía ser sujeto a una represión empresarial o lo que fuera, pues podemos hacer un acuerdo. Durante 4 horas la gente se sienta en su escritorio, pero no mueve una pluma, no mueve un teléfono, no contesta una llamada. Es decir, esa es una resistencia para hacer que los dueños del país tomen conciencia que no se puede seguir viviendo en esa violencia, en esa situación en que se vive. Desobediencia civil. Es perfectamente claro que nosotros podamos entrar en la desobediencia civil. Y no pagar impuestos, por ejemplo, si nosotros sabemos hacia dónde van a ir nuestros impuestos, que nos opongamos rotundamente que se aprueben unos bonos en que nosotros no sabemos qué va a pasar con el fondo, que los fondos que van a adquirir los van a despilfarrar y después tenemos 40 años para pagarlo. Serán mis hijos, mis nietos, mis tataranietos los que van a estar pagando. Eso es una irresponsabilidad mía, no desobedecer, no protestar ante una situación como esta. Se va a aprobar un presupuesto que es un cheque en blanco, sin que el Estado pueda justificar ni de dónde va a obtener los recursos para ese presupuesto. Es decir, se está aprobando una corte que de antemano sabemos que es una corte espuria, que es una corte que fue mal elegida. Pero se hace toda una payasada legal. Estos vendidos de la Corte de Constitucionalidad se prestan a sacar una resolución provisional para bajar la protesta popular, y cuando ya la gente ha cambiado su foco y está viendo otra cosa, angustiada por la avalancha de atropellos que este gobierno genera, entonces regresan sobre la carga. Así lo han estado haciendo. Esa es la forma de gobernar de Pérez Molina. Entonces nosotros como pueblo tenemos el derecho a desobedecerlo, porque la Constitución nos lo permite. Tenemos el derecho a protestar, tenemos el derecho a boicotear, y realmente molesta, a mí me molesta cuando voy a tomar un avión y encuentro un boicot en una calle, me molesta. Pero ¿qué vamos a hacer si la sociedad no nos está dando otro camino para que se puedan enmendar los errores de los poderosos? Definitivamente nosotros, a través de la no violencia activa, tenemos que decir no.
no al sistema de partidos políticos. Ahora vienen y nos van a venir con el cuento que quieren hacer una nueva constitución. Perdonen, ¿cómo vamos a hacer una nueva constitución si ni siquiera nos hemos puesto en qué estado queremos? Yo no he oído a nadie que diga el estado que quiere. Creo que con mucho, perdón que sí, somos muy pocos, y yo incluyo entre los pocos, que estamos promulgando por un estado diferente, que estamos hablando sobre la integración de los poderes del Estado, sobre la responsabilidad que debe tener el Estado de rendir cuentas, sobre la posibilidad de que hayan organismos de control, sobre la descentralización, sobre el respeto a los pueblos indígenas y el reconocer a esos pueblos indígenas niveles de autonomía. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo en cosas que son tan fundamentales para un Estado, ¿quién es el pajero que está hablando de una reforma constitucional? Este señor Molina Barreto y los señores de la Corte de Constitucionalidad, sí, ellos son los primeros que la atropellan. Ellos no pueden hablar de la Constitución si no la conocen, y si la conocieran que expliquen por qué la atropellan. Entonces, señores, ¿qué van a hacer? Meter 4 constituyentes semi-analfabetos a que vengan a corregir 4 artículos y nos dejen otra porquería de Constitución. No, eso no puede ser. Primero definamos qué Estado queremos, y cuando sepamos qué Estado queremos, cómo vamos a respetar el derecho de los pueblos indígenas, cómo vamos a hacer que el sindicalismo y la sociedad civil real tenga una participación en la democracia, cómo vamos a impedir que los partidos políticos vuelvan a ser propiedad de un individuo, cómo vamos nosotros a hacer que realmente exista el juego democrático en nuestra nación y que eso se respete en todos los estados. Cuando lleguemos a esos acuerdos, podemos plantear una constitución. Esa es la refundación del Estado. Pero no venir con la paja para engañarnos a todos que haciendo una constitución, modificando 10 artículos, ya vamos a tener un país diferente. No, nosotros vamos a tener un país diferente cuando los guatemaltecos tengamos un pensamiento de un país diferente. Pero mientras los guatemaltecos vamos a votar creyendo que este es menos malo que el otro y que vamos, como decía un amigo, a hacer una decisión si queremos morir de SIDA o de cáncer. Eso es lo que nos tienen planteado los partidos políticos. Ese sistema no puede seguir y ese sistema hay que cambiarlo. Y para eso quiero decirle al pueblo de Guatemala, nosotros tenemos el derecho a hacer boicots, tenemos el derecho a denuncias fuertes como las que yo estoy haciendo, tenemos el derecho a protestas, tenemos el derecho a desobedecer, tenemos el derecho a plantear una resistencia pacífica en cada uno de nuestros trabajos, en cada uno de nuestros puestos de trabajo, porque lo que están haciendo con nosotros es atropellando nuestra dignidad, están atropellando nuestros sentimientos, están atropellando todo lo más sagrado que nosotros como seres somos. Así es que lo que está sucediendo en México y ha pasado en Alemania, en la India, en Polonia, en los mismos Estados Unidos con Martin Luther King, etcétera, son los ejemplos que deben fortalecer a nosotros en nuestras protestas y en nuestras posiciones. No queremos parches a un tubo de llanta viejo. Lo que queremos es refundar un Estado en base a cimientos nuevos que le permitan a nuestra nación, que le permitan a nuestro pueblo vivir como gente, vivir mejor, vivir felices. Tenemos derecho a la felicidad, no al miedo y al temor al que nos tienen sometidos estos gobiernos. Gracias Jorge. Y es que de verdad es un momento histórico el que estamos viviendo. Desgraciadamente hay algo bien claro, estos temas, muchas veces la gente por temor, por lo que dice Edgar Figueredo, la esquizotimia es una enfermedad que se da cuando pues, hay miedo en la sociedad y genera apatía del conocimiento del pueblo por estos temas. Sabemos que cada vez se organizan más los cocodes en el interior de la República. La conciencia del pueblo guatemalteco está despertando en el interior de la República. Sabemos de familias enteras que se reúnen a ver este programa de análisis, donde al final pues cada quien tiene un criterio sobre lo que está pasando, pero es la importancia de reconocer esta oportunidad histórica de un hecho que en México nos está dando un paso, nos está dando una pauta de cómo tenemos que empezar a organizarnos,
como sociedad, como país, como unidad, como identidad. Desgraciadamente la falta de identidad se ha dado a través de los medios de comunicación secuestrados, repito nuevamente, por un grupo incluso internacional. El caso de Ángel, pues tiene canales en toda Latinoamérica. No me extraña que es un plan internacional el que estos países donde hay oro, plata, níquel, magnesio, hierro, petróleo, gas, pues esa y los biocombustibles. Quiero yo aprovechar para que vayamos viendo cómo es que somos víctimas de un montón de estupideces en estos países como Guatemala. Y es que fíjense ustedes que los ingenios de azúcar generan energía eléctrica. Y entonces utilizan la biomasa. La biomasa es el bagazo de la caña de azúcar. Pero resulta que uno de los ingenios utiliza 250,000 toneladas de biomasa. 125,000 es el bagazo y 125,000 es de bosques de la costa sur. Y tienen cuadrillas de gente deforestando, camionadas de madera, porque lo mezclan para que pueda llegar a la temperatura necesaria a las calderas que generan la energía eléctrica. Vean ustedes qué difícil, vean ustedes que también en el proceso de la elaboración del azúcar se genera calor de vapor con esas mismas calderas. O sea, les pagamos el azúcar más caro, les pagamos una energía eléctrica cara y les pagamos para que destruyan nuestros bosques y contaminen, ¿verdad? Libre de toda el agua, el agotamiento del suelo por un monocultivo que es muy agresivo, que crece muy rápido, que utilizan muchos químicos para que sea aprovechable al máximo, pero de una manera irracional. Quema la caña. Entonces vemos el azúcar de Guatemala, qué rico, me gusta, y ahí salen un montón de pobres guatemaltecos, y otro montón, ¡ala, qué rico! Y un concurso de niños. Pero ¿qué hacen ellos? ¿Por qué esos concursos y por qué esas campañas? Porque es a través de esas campañas que se ganan el editorial de los medios de comunicación. Dominan la mente. Dominan al pueblo y ahí va el cemento de Guatemala con otro que sembramos árboles, que hacemos aquí, que le damos a los alumnos, que una escuelita y hacen una bulla millonaria en publicidad. Y entonces los medios de comunicación juegan ese papel de independencia mental o de condena mental, de represión mental, de esclavitud mental. Te voy a dejar a ti porque tienes mucha inspiración en esa filosofía y entonces amarremos eso. ¿Por qué la mina se anuncia tanto? ¿Por qué los generadores de electricidad se anuncian tanto? ¿Por qué los malditos criminales de la mina de oro, ya sea por túnel o por cielo abierto, como sea, pero por qué tantos anuncios, despliegues de anuncios? Aquí hay uno que salió ayer. Miren ustedes la foto de Juntos Creando Valor Sustentable. Les podría leer la estupidez que dicen esto, que es muy bonito el contenido, pero veamos al niño ahí y al doctor y la madre o la enfermera. Juntos Creando Valor Sustentable. Les podría leer la idiotez que dice, porque es todo lo contrario a lo que estos malditos le hacen al pueblo y se están hueveando, porque robar todavía es un arte. Se lo están hueveando y nos hacen ver, se huevearon perenco los cabrones. Perdón por esas palabras, pero me quedo corto. Y ahí estuvieron presentes todos los sectores del país de poder. Y eso se lo acaban de robar hace 4 años. Nuevamente. Miles de millones de dólares y contrabandeando todo el petróleo posible del país. Pero veamos cómo los medios de comunicación son la clave de todo de toda esta apatía social, de toda esta apatía de actividad social. Primero tenemos que hacer un análisis de qué es Guatemala, ¿no? ¿Tenemos historia nosotros de esclavitud, de la conquista? Sí tenemos historia.
La población ancestral es en el encontronazo con España, nos dan una gobernabilidad que pasamos de ancestros, naturas de la nación, pasamos a ser siervos de los reyes de España. Pasamos a una independencia, nos quitamos el siervo de los reyes de España y nos convertimos en esclavos de la política. La constitución de la política, la independencia para que nosotros tengamos la constitución de la república, se supone que todo ciudadano guatemalteco tiene derechos y obligaciones en esta nación, que todo guatemalteco es dueño de esta nación. Así dice esto. Tengo derechos a que el Estado cuide mi vida. Tengo derechos a que soy libre e iguales en dignidad y derechos. Tengo derechos a que mi dignidad como guatemalteco sea respetada y yo diga, señores, yo quiero que en mi país yo tenga escuela, yo tengo trabajo, yo tenga vivienda, yo tenga salud. Tengo derechos porque la Constitución me respalda y cualquier líder, cualquier dirigente, cualquier presidente o vicepresidente, diputado, está al servicio mío porque la Constitución dice que yo lo elijo para que ellos me sirvan a mí en las necesidades que me da la Constitución de la República. De la noche a la mañana resulta que el artículo 22 de la Constitución de la República le dice al ciudadano, usted está sometido a que el partido político sea quien lo represente a usted. Usted lo va a elegir, sea naranja, verde, azul. Usted va a las elecciones para que le respeten la Constitución y le cumplan a usted lo que necesita. ¿Qué hace el partido? Ya me elegiste, ahora yo soy el que dice qué se hace con la Constitución y por lo tanto la Constitución, yo partido político, ¿sabes qué? Yo estoy arriba de la Constitución de la República y por lo tanto mi partido político, ¿sabes qué? Es una empresa. Y como es una empresa, yo voy a negociar con los que quieran invertir en mí. ¿Querés el Ministerio de Salud? Te va a costar tanto. ¿Querés ser presidente de la República? Te va a costar tanto. Quiero el de energía y minas. ¿Quieres el de energía y minas? Te cuesta tanto. Yo también lo quiero. Bueno, ahí vienes y pones tu dinero. ¿Cuántos millones son? Te ponen a elecciones, gana el partido, ganaste tú. Ahora a cobrarle al erario de la nación, con lo que estamos ahorita tú hablando, de que necesitamos, ¿cuánto es el presupuesto que se necesita hoy? 69,000 millones. Porque le rebajaron 2,000. O le piensan bajar 2,000, pero en realidad son 70 mil millones que quiere el partido político, porque ¿sabes qué? Yo invertí en mi campaña y necesito que me pagues. Y quiero para la otra campaña. Ah, sí, y venimos ahora, resulta Vamos a repetir. Van a repetir. que queremos otra vez más, como decía el señor Serrano Elías, queremos ser dueños de la guayaba, pero del árbol, no de la guayaba que vas a agarrar y te la comes. Ahora quieren el árbol de guayaba, ¿verdad? Para poder seguir comiendo. Entonces, tenemos un problema, ciudadano guatemalteco. Usted tiene una Guatemala que la maneja dos esferas de poder, como he visto por ahí en los libros de Serrano Elías. Primero, la maneja la esfera económica. Ahí nadie se mueve si la esfera económica no dice cómo debe ser Guatemala. Tenemos dos Guatemala. La Guatemala rica, millonaria y multimillonaria, y la Guatemala jodida, analfabeta, que no tiene servicios de la canasta básica ni servicios públicos. Son dos Guatemalas perfectas. ¿Quiere usted ir a la Guatemala rica? Vaya a Carretera Salvador, vaya a las tiendas de Salvador y dígame si usted puede comprar una playera que le cuesta 400 pesos. Vaya usted a la Guatemala pobre y vaya a La Paca y le cuesta 10 pesos la playera que le están vendiendo ahí arriba. O un quetzal más. Señores, Guatemala no hay independencia en Guatemala. No hay Constitución de la República, se la están pasando por donde se les pegue la gana, porque hay dueños de la Constitución de la República. No hay poder judicial, no hay poder en el Congreso, no hay poder en el Ejecutivo, por tres razones. La política dice cómo se va a manejar la República, la política dice
que hace funciones de Estado a los partidos políticos en el Congreso como bancada. ¿En qué parte de la Constitución dice que los partidos políticos son electos por el voto universal para que puedan hacer funciones en el Congreso? Ellos ahí son los partidos políticos que dicen, me conviene esta ley, ¿cuánto te toca a ti? Mira, vienen 300,000 pesos a cada diputado, al partido político yo te doy 1,000,000 de pesos y dile a tus diputados que me firmen. En el Congreso están haciendo funciones de gobierno los partidos políticos y eso es contra la Constitución. Y si no, me voy a Miami y allá también me... no, eres partido político, ¿no? Entonces conviene que hagamos un partido político. Oye, yo te invito a que hagamos un partido político en la cual nosotros vendamos también cargos, nos hacemos millonarios, fregamos al pueblo con decirle que voten por nosotros, ¿verdad? Y que yo te voy a dar, ¿qué? Playeras, gorritos, ¿qué te puedo? Láminas, Láminas, te doy una licuadora y la bolsa solidaria. Pero eso sí, una vez me das mi voto, yo te robo a ti toda la riqueza que te pertenece como ciudadano guatemalteco. Entonces, por lo tanto, yo pienso que una de las partes más importantes que tenemos que hacer es eliminar a los partidos políticos. La Constitución de la República, en el artículo 223, ahí han hecho un alien para que los partidos políticos sean monopolio. Yo tengo derecho como ciudadano a elegir y ser electo a cargos públicos, pero no lo puedo hacer si no me apunto a un partido político y pongo mi cota económica para poder tener un cargo público. Ya te vamos a dar ya el partido político. Por favor, señores, caballo de Troya. Sí, caballo de Troya para que sea un partido diferente. Bueno, vamos a ir contigo, Germán, por cuestiones y luego con Julio. Definitivamente hay un agotamiento, pero también hay un desentendimiento de la población. Desentendimiento de la población. Por alguna razón, no nos inculcan el verdadero amor al país, a la identidad, a la unidad, nos inculcan el egoísmo. Sí, el egoísmo es parte de, y luego pues, como lo hemos dicho mediáticamente, nos inculcan al consumismo, que es parte del egoísmo, ¿verdad? Y yo, y lujo, la lujuria, las iglesias ahí pues también cada vez luchan incluso ellas por tener las mejores iglesias, lujos, aires acondicionados, alfombras, butacas, vehículos de lujo de los pastores, los vehículos de más lujo se compran los pastores. Date cuenta, el mensaje que mandan es ese mensaje de competencia. Canal 27. Se llama teología del progreso. Sí, fíjate, entonces progreso es vehículos de lujo, incluso aéreos, acuáticos y toda esta cuestión es impresionante, pero es señal de éxito, cuando en realidad sabemos que estamos destruyendo, estamos pasando por encima de todos los demás sin importar cómo mueren, cómo migran, cómo pasan, sobreviven, etcétera. Pero para que sigamos con esa mecánica, Germán, ¿cómo podemos pues hacer que el país se involucre? Mira, la falta de identidad de los guatemaltecos es evidente en todo el accionar nacional. El guatemalteco no tiene identidad, no tiene cara, no tiene rostro. El guatemalteco se ha convertido en un esclavo, vivimos en una finca. Esto no es un país, no nos engañemos. Esta porquería, esta cochinada no es país. Esto es una finca en la cual 12, 13 familitas tienen a sus empleados, que son Otto Pérez, Roxana, el ministro de Energía, y cada 4 años los cambian. Eso es todo. Los feudales, los que siempre he dicho yo, los que están desde la conquista, que se han venido haciendo relevos, son los mismos, no nos engañemos, pero tienen una agenda, una estrategia. Y la estrategia está en los medios, pero no son los medios de comunicación, que son los grandes artífices de todo esto. Están en las universidades. La San Carlos es una universidad sin identidad, completamente alejada del país, alineada totalmente al sistema corrupto. Ya no es digna la Universidad de San Carlos, como era antes. Yo soy egresado de esa universidad y perdió completamente el rumbo, se volvió. Es más, las universidades privadas tienen más dignidad que la San Carlos. Increíble, se cambiaron la agenda, los medios movieron a que los estudiantes... ¿Por casualidad o porque fue planificado? Es una agenda. Mira, los catedráticos son escogidos a dedo. Los alumnos... ¿Por qué desaparecieron la carrera del magisterio? No. Las carreras humanísticas no les interesa lo que decía Carlos. Pero mira, oíme muy bien. Inclusive hacen un colador para los que ingresan. Miran su perfil.
hay un colador para poder entrar a San Carlos, disculpa. Yo me di cuenta. Lo pusieron recientemente, claro. Y es un colador donde te ven el estatus, familia, esto. Mira, cuando yo estaba en la Universidad de San Carlos llegaban a compañeros de ingeniería con las manos rotas de estar abriendo hoyos en las calles. Gente que vendía en el mercado estudiaba en la San Carlos. Ahora eso no lo hacen en la San Carlos. Perdió su identidad. Pero no solamente la universidad, los colegios, los institutos, maestros sin conciencia social, maestros sin conciencia humana, vacíos, que en lugar de instruir, desvían. No les importa un pito a la juventud. Las iglesias, grandes artífices del desastre nacional, donde el rey mamón, yo lo he dicho ahí, es el rey mamón, como muy bien lo decís, alguien que se echa la mega iglesia, la mega iglesia, el mega auto, el mega carro, el mega pastor, el mega líder. Maldito el hombre que pone su mirada sobre otro hombre, dice la palabra de Dios. Y aquí toda la mano hasta de un pastor, como que fuera Cristo ese pastor, por no ver que está más corrupto que los corruptos. Entonces, mira, empezá por eso, empezá por ver la estructura social, la falta de valores y principios. No existe en esta sociedad. Se corrompió y la corrompió el Dios mamón. Y los encargados de corromper es el Estado, es el primer artífice, a través de los medios y la cúpula que maneja con todos sus tentáculos de maldad. Son malos, son diabólicos, son hijos de su Pink Floyd, ¿me entendés? Eso es lo que son. No, yo he dicho, no, son seres raros, son seres que estos tipos son seres humanos creados con alguna raza que vino de algún planeta de maldad. Esos son, no tienen alma, no tienen conciencia, no tienen solidaridad. Les importa un pito la salud del pueblo, la educación. Entre más brutos seamos, Guatemala está generando mulas. Eso genera el país, porque todavía tenemos uno de los grandes índices de analfabetas, mi hermano. Tenemos problemas con la educación universitaria, la educación de los colegios. Han eliminado carreras humanísticas, las han eliminado. No les importa. El problema es de fondo. Por eso urge la refundación del Estado. Gracias. Bueno, vamos a poner una iglesia mejor. Y además nos estamos contagiando de nuestro catedrático. Nos dio una inducción antes del programa, Carlos Díaz, así es de que, Julio, tenemos que hacer que los sectores también sindicales, confiar también en los líderes sociales y sindicales. Hay mucha crítica entre unos y otros. Claro, hay evidencias de que unos han tirado la toalla o se han comprometido con ciertos sectores. Han cometido errores, pero hay nuevas generaciones, hay oportunidades, hay espacios vacíos que pueden ser tomados por nuevos jóvenes guatemaltecos que incluso puede ser desconozcan este pasado oscuro de Guatemala, pero que no conocen el oscuro del mañana. Así es de que, Julio, el mensaje para todos los sectores sociales de la importancia de apoyar a las radios comunitarias, a los medios de comunicación alternos, de utilizar las redes, de hacer lo que hacemos cuando sentimos que una comunidad está siendo invadida, reprimida, porque lo hemos hecho, Julio. Lo hacemos con amor. ¿Cómo hacemos para que se involucren y para que también se alejen de los sindicatos que han generado ese descontento y que han sido incluso utilizados por estos grupos de maldad para desintegrar y para formar esa división que es la que no permite que nos unamos todos? Bueno, yo creo que, digamos, uno de los problemas que tenemos es que acá ha habido toda una inducción hacia la mente del ser humano, como decía Germán y decía Carlos, donde por muchos medios, ¿no? Cualquier tipo de iglesia, el tipo de educación, el papel fundamental que juegan los medios de comunicación corporativos, escritos, televisados, radiales, y un ejemplo, ¿no? Que ahora se evidencia muy claramente, el caso de Radio Sonora, ¿no? Cómo criminaliza, cómo, digamos, genera toda esa campaña mediática en contra de aquellos campesinos, campesinas que están en contra de la minería, las hidroeléctricas, y
están defendiendo su territorio, pues están defendiendo el territorio de Guatemala, porque digamos, con todos esos proyectos, no solo los están dañando a ellos, sino que van a dañar al pueblo, van a minimizar los productos con los que nos alimentamos, verduras, frijol, todo esto, y entonces también la contaminación del agua, el medio ambiente, y yo creo que, digamos, la gente ha sido muy, digamos, dada a que, bueno, todo se lo dejo a Dios, como dice Germán, ¿no? No, Dios me lo va a resolver, Dios me va a proteger, no quiere reaccionar. Es una estrategia bien montada, y yo creo que la oligarquía, los políticos mafiosos, los altos mandos militares, tienen diseñada una estrategia bien detallada desde hace muchos años para tener ese control, porque ellos tienen la experiencia de lo que pasó con la revolución de 1944. Y lo que pasó en Honduras y lo que ha pasado en otros países de América Latina, el caso de México, las revoluciones, ¿no? Entonces ellos han hecho todo esto a manera de tener esclavo al ser humano desde que nace, y el ser humano está atemorizado porque quiere conservar un trabajo aunque le estén pagando 10 quetzales, 15 quetzales, 30 quetzales diarios, que no tenga derecho a seguro, que le suban el precio a los productos, que no tenga educación, no tenga salud, no tenga vivienda, pero él está conforme con eso porque no quiere perder esa migaja que le han dejado. Y entonces, mientras el pueblo no se libere, no pierda el temor de eso, va a ser un proceso muy largo. Pero el caso de México, yo ponía el caso de Honduras, donde el pueblo se levantó, el caso de Venezuela, cuando se empieza a dar la revolución y los cambios, le dan el golpe de Estado a Hugo Chávez, pero el pueblo se levanta y lo va a liberar de ese golpe de Estado. Entonces necesitamos que el pueblo entienda que estamos en un sistema de permanente extorsión desde hace años. Nos extorsionan con no tener empleo, con los bajos salarios, con los altos precios de los productos, nos extorsionan con los impuestos, nos extorsionan con no aplicar la Constitución, como decía Carlos. Aquí están los derechos y obligaciones. Nos extorsionan el gobierno, los empresarios, nos extorsionan todo el mundo. Hasta entonces, con la fe. Sí, y nosotros no nos liberamos de eso, hasta con la fe, sí, efectivamente. Entonces creemos de que, como decía Carlos, bueno, si alguien está manifestando con una concentración, entonces el mismo pueblo se opone, dice, es que eso va a llevar a Guatemala a una situación peor, y no es así, al contrario, nos están liberando. Entonces consideramos nosotros que la gente tiene que empezar a buscar la forma de analizar, investigar, lo hemos dicho aquí. Anoche, en un salón de Flaxo, este investigador Arturo Taracena y Omar Lucas presentaron el diccionario biográfico del movimiento obrero urbano de Guatemala, comprendido entre 1877 a 1944. Interesante, un analista de una organización, Friedrich Ebert, decía, cuando él analizó toda esta biografía, y decía que comparar lo que le han hecho a la clase trabajadora en el siglo XIX con lo que está pasando hoy es casi similar. Una situación donde no le permiten organizarse, y el que se organiza buscan a aquel líder que puede dar, digamos, muchos aportes, y entonces vienen y lo cooptan o lo compran, o si no lo eliminan físicamente. Y eso pasa no solo en Guatemala, en cualquier lado, y no solo en el movimiento sindical, pasa en los partidos políticos, pasa en el movimiento sindical, estudiantil, pasa en el movimiento campesino, pasa en la misma iglesia. Y entonces, porque es la manera en que estos grupos pequeños que tienen secuestrado no solo a Guatemala, sino que al mundo, porque son 10 empresas las que dominan el mundo, la economía, la política. Entonces es la manera de que ellos dividen, porque entonces divide y vencerás, y eso ahí donde el pueblo tiene que despertar y tomar conciencia y tomar valor y desprenderse de todo lo que le digan y liberarse para poder lograr involucrarse en la construcción de una nueva Guatemala, un nuevo mundo donde se valore y se respete la vida, y que el trabajo sea bienestar para él y su familia y para la sociedad. Claro. Gracias, Julio. Rápidamente vamos con usted, Jorge. Julio comentó sobre cómo se rechazan las manifestaciones. Ahora, yo le quiero pedir a usted que nos dé un ejemplo. Por ejemplo, las manifestaciones son manipuladas por los medios de comunicación en la forma en que se presentan, dejando por un lado el objetivo de las mismas, que es por alguna razón el origen de ellas. Entonces,
se deja la noticia de la causa de la manifestación, el origen, el descontento, la necesidad, el clamor del pueblo, y se empieza a manifestar a través mediáticamente de la acción tomada por el pueblo. ¿Cómo podemos contrarrestar o ejemplificarle al pueblo cómo debemos de asumir la sociedad estas manifestaciones? ¿Cómo debemos de entender que no se está escuchando eso y que se está manipulando el origen de la manifestación? Digamos, el meternos a hablar única y exclusivamente de la manifestación es una de las formas que el pueblo tiene para protestar. Yo quisiera hacer hincapié que donde viene la verdadera liberación de un pueblo está en su pensamiento. Si el pueblo ha aceptado ser esclavo, va a seguir siendo esclavo y va a seguir viendo con admiración al que lo oprime. Eso Freud se ha hablado muchísimo sobre eso y se conoce que el oprimido tiende a seguir la imagen del opresor. Nuestro país es un país oprimido. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es liberar a nuestro pueblo mentalmente, creando un pensamiento diferente, porque en el pensamiento de nuestro pueblo ahí está la fuerza del cambio. Si nuestro pueblo ha decidido y está castrado y está aburrido y está cansado y está conforme y sabe que no tiene manifestación posible para liberarse, va a seguir siendo esclavo, va a seguir estando dominado. Por eso es que lo que nosotros tenemos que hacer es influir en el pensamiento del pueblo guatemalteco para que el pueblo guatemalteco entienda que no tiene por qué continuar soportando la situación a la cual ha estado sometido. El pueblo guatemalteco, si nosotros pensamos, si nosotros le convencemos al pueblo que tiene una esperanza, que puede haber un cambio, entonces el pueblo va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos llevar de un pensamiento a la acción, a pequeñas acciones, a muchas acciones. Esas acciones producirán un cambio, ese cambio establecerá una cultura y ahí es donde viene realmente el establecimiento de la renovación, de la refundación, que es lo que nosotros estamos planteando. Pero esto es un proceso, esto no se da de la noche a la mañana, no se da de un día para otro, no se da en 5 minutos. Yo llevo 2 años de estar hablando y enseñando y exponiéndome a quien quiera hablar conmigo para convencer al pueblo de Guatemala de que nosotros tenemos que cambiar la forma como nos vemos a nosotros mismos. Tenemos que cambiar el pensamiento. Después protestaremos. ¿Cómo? En manifestaciones, en boicots, en resistencia pacífica, en resistencia no violenta. Hay 1000 formas que ya han sido utilizadas en el mundo entero para liberar poblaciones completas. Y eso lo han hecho la gente que hoy es más respetada en el mundo. Yo creo que no hay un hombre más respetable de los que estaba vivo que el presidente Mandela. ¿Y qué fue lo que él hizo? Realmente conducir un pueblo a través de una lucha pacífica a ser reivindicado en sus valores y en su dignidad. Lo que hemos perdido nosotros, con todo respeto, yo te lo digo, Otto, y a todos mis queridos amigos, es que el pueblo de Guatemala ya no se respeta a él mismo. ¿Por qué? Porque decimos, ahí está la prensa que dice esto, porque las universidades, porque las iglesias, pues, ahí hay 1000 cosas que podemos decir. La verdad es que todos, en una u otra forma, somos responsables de haber tolerado y llegar hasta donde hemos tolerado. Yo digo en el libro mío del desmadre, tiene nombre, que ha sido el egoísmo en Guatemala, que es generalizado, no de uno, sino de todos. Cada quien ve por el derecho de su nariz y punto.
No importa si tiene kepi, si usa sotana, si usa un púlpito, si usa un escritorio, si trabaja una máquina, etcétera, porque nos han obligado a eso, a la subsistencia, cuando realmente hemos perdido realmente el concepto de nación. Y por eso es que podemos elegir a un presidente tan inepto y tan incapaz y tan ilegítimo como el actual presidente que nosotros tenemos. La verdad es que ahorita lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en el pensamiento del pueblo para darle caminos, para darle rutas, para darle senderos, para que se manifieste. No podemos seguir viviendo, oigan los guatemaltecos, nadie está obligado a seguir viviendo como se vive en Guatemala, con inseguridad, sin empleo. Como decía Julio, el Papa dice que todos tienen derecho a trabajo, a tierra y a vivienda. Esa es una agenda elemental, pero desgraciadamente está tan lejos de los guatemaltecos que a mí me espanta. Yo tengo 20 años de vivir en una sociedad como es la panameña, en donde esto prácticamente es en lo que la sociedad entera, ricos y pobres, trabaja cada día, sin que esta sea una panacea ni una maravilla. Pero aquí hay gente pensando exclusivamente en qué va a haber para que nunca le falte el trabajo al panameño, qué va a haber para que nunca le falte al panameño vivienda. Esa es una agenda nacional. ¿Dónde está esa agenda en Guatemala? Si lo que estamos viendo en Guatemala es cómo hacemos para que haya agua y jabón en los hospitales. Entonces nos hemos degradado. Es decir, no nos respetan, como decía Carlos, no nos respetan y no nos cumplen. Es vergonzoso que mi gobierno en 2 años y medio, y lo puedo probar y discutir con el que se le dé la gana y tenga el valor de enfrentarse conmigo, en 2 años y medio mi gobierno hizo más cambios y puso fundamentos más grandes que los que han puesto los siguientes 20 gobiernos. Y que me diga quién quiere discutir esto conmigo. Es imposible que nosotros pensemos que hemos perdido 20 años desde que se secuestró el gobierno en Guatemala y que hoy sigamos pensando que tenemos que seguir tolerando eso. No, hay que educar al pueblo. Y Otto, no hay que seguir hablando de las causas, hay que ir a hablar de los efectos, de las cosas que tantas veces oigo yo hablar. Hablemos de lo que hay de fondo. Vámonos a hablarle al pueblo de frente y con coraje. ¿Por qué? Porque el pueblo merece ser libre. El país merece otro destino. Y ese otro destino es para todos, no solo para los pobres, también para los ricos. Pero si seguimos como estamos, el destino de los ricos va a ser Miami y el de los pobres la desgracia. Gracias. Y es que ese es el destino, precisamente cuando dejen una tierra desgastada, cuando dejen una zona destruida, inhabilitable, contaminada, de verdad, de una zona desértica. Vamos contigo, Carlos. Carlos, yo quisiera que nos dieras cómo el pueblo, que nos des un ejemplo para que el pueblo entienda que las manifestaciones que se dan de varios sectores, el clamor que hay en, como le hemos denominado, los conflictos sociales, que se manifiestan a través de paros, de caminatas o bloqueos, cómo los medios de comunicación manipulan el origen del conflicto. Lo criminalizan de una vez. Y de pasadita hasta hacen que el resto de la población lo vea como incluso malo y hasta como que rechaz o que chingan. O sea, ese es el pensamiento primario que viene en la mente de las mayorías, es no nos dejan trabajar, huevones, no trabajen. Y no es, tienen razón o por qué lo están haciendo. O sea, se deja por un lado el por qué y se va por el otro lado la opinión que los mismos medios han manipulado por decenas de años, entiéndase prensa escrita, radio y televisión. ¿Cómo el pueblo debe empezar a razonar que hay que prestarle atención a esas demandas? Primero tenemos que
darnos cuenta que Guatemala tiene 4 divisiones, yo diría 5 divisiones. Estamos divididos por derecha e izquierda. Estamos divididos por católicos, evangélicos y otras religiones. Estamos divididos por criollos, ladinos, por indígenas, mayas, garífunas y xincas. Y también los afroamericanos están también pidiendo su derecho. Estamos divididos por la Guatemala pobre, en miseria, y la Guatemala rica, millonaria y multimillonaria. Y la quinta, estamos divididos en la familia. Ahora bien, yo estuve en las manifestaciones, me encarné, estuve en el Congreso, tomé video dentro de todo el movimiento que estaban haciendo por los bonos y por el presupuesto, y que llegaron los del Sindicato de Salud. Yo estaba allá adentro con ellos. Les pregunté al azar, ¿qué es lo que ustedes piden? Derogación de leyes. ¿Cuáles? Uno de túmulos. ¿Y cuáles otras? Derogación de leyes. Voy con de salud. ¿Qué piden ustedes? Que nos paguen, que nos paguen. Muy bien. ¿Hay algo más que ustedes crean que necesitan usted para que el pueblo venga y los apoye a ustedes? No, nosotros estamos organizados y queremos que nos solucionen este problema. Me di la vuelta al Congreso, ahí estaban otros líderes. Esos líderes me les acerqué, me metí con ellos y claramente oí esto. Oye vos, ¿y a qué venimos con el diputado? Venimos a que nos diga si seguimos en el paro, nos liberamos las carreteras o qué vamos a hacer. Venimos a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Entonces estamos ante discernir qué es una manifestación. Manifestación política, tú mandas tu gente, tú mandas la tuya y hagamos un desmadre allá afuera. Tú quieres parar carreteras para que te autorice tu presupuesto, yo te mando gente, te paro las carreteras y lo voy a presionar a que diga que sí. Viceversa, te manda a ti, tu gente, porque ¿cómo es posible que puedas manejar tú 1000 guatemaltecos en el Congreso si nosotros cuando convocamos no llegan ni 600? Pero eso sí, va a haber lana por en medio. Te juro que si tu canal da una inversión de $500,000 de pesos a unos líderes, se llena el canal de cientos y cientos a lo que tú digas. Pero si tú no haces eso, te van a venir 60 y di que te fue bien para que te digan, bravo Otto, ahí va usted adelante, bravo. No, estamos hablando de manifestaciones políticas que son manejados por los políticos. Vamos a las manifestaciones del pueblo. Yo me opongo a que el agua que está pasando ahí, tengo que tomar, me estén contaminando, y en la hidroeléctrica. Agarramos la comunidad, nos presentamos ahí a la hidroeléctrica y decimos, usted está contaminando mi agua. Esa manifestación, ¿quién la ve? Los medios de comunicación van y lo primero que toman están bloqueando el desarrollo nacional. Les vale la contaminación, les vale todo. ¿Por qué? Porque la Constitución dice, el artículo 41 hasta y 52, que todo gobernante tiene que velar por mí, no por la hidroeléctrica ni por la minería, tiene que velar por mí. No, aquí no, aquí se vela por la hidroeléctrica y la minería, porque ciudadano, ¿cuánto cuesta en la vida real? ¿Cuánto cuestas tú? ¿Qué precio tienes tú? Si te matan a ti, ¿qué precio tienes? ¿Cuánto vales tú en Guatemala? La vida aquí no vale nada. Entonces tú me vienes que te vas a manifestar y matan a 10 indígenas. ¿Cuánto valen? ¿Quién va a hablar de ellos? Los medios lo callan. Porque no valen nada. O los criminalizan. Los criminalizan. Por terroristas. Bueno, pero ahora sí. Destructores del desarrollo. Bueno, sí, incluso el conflicto, quiero dejar claro, el conflicto de Huehuetenango provocado. La hidroeléctrica distribuyó armas, escopetas, recientemente, y hubo pues ya 2 muertos. Ahora, ¿quién es el responsable? ¿Es el pueblo de ahí o es la hidroeléctrica que el Estado está patrocinando, defendiendo?
los presos que hay, que fueron condenados por un, hubo un, ¿cómo le llaman cuando matan a la gente, miles de personas? Hubo un, un secuestrador fue capturado en Huehuetenango en el 2010 y fue vapuleado por miles de vecinos, un linchamiento. Llegaron más de 4,000 vecinos. Lógicamente no todos tuvieron la oportunidad de tirar ni piedra, ni patear o qué sé yo, pero los que estuvieron cerca generalmente son los jóvenes, los patojos son los que se acercan más a... Resulta que entonces a este criminal pues murió, pero tiempo después fueron detenidos unos líderes de otra comunidad que se oponían a una hidroeléctrica. Estos señores son de Santa Cruz Varillas y los involucraron a ellos y los condenaron a ellos hace una semana a 33 años. Están fotos, videos de linchamiento donde son miles de personas las que hay, porque se aglomeran, porque primero los capturan, los tienen en la comisaría, se juntan y los piden hasta que la policía o los entrega o se van también con Pancho. En gran parte la anarquía que vivimos, ¿verdad? Y todo esto que vivimos, la injusticia, la justicia que no se presenta. Pero para ir terminando el programa y ver esto, pues comentábamos que las manifestaciones se criminalizan y no se les da el enfoque del clamor o del origen de las mismas. No se les da ese enfoque. Y eso se llama desinformación y se da en los medios de comunicación. Y nos volvemos egoístas a esas demandas, a ese clamor, porque en los medios nos enseñan a que manifestarse es como de alguien de una categoría muy baja, como tumultuoso o como socialista, como comunista, revoltoso, sí, socialista o comunista. Hoy terrorista, dice. Hoy, lógicamente, estos malditos dicen terroristas, cuando en realidad los terroristas nos han estado gobernando por tantos años. Malditos terroristas nos han estado gobernando por tantos años. Yo hago una pregunta, ¿Sí? ¿Qué pasa si el día de las elecciones el pueblo se levanta, como es un acto cívico de fiesta, de votar? ¿Qué pasa si el pueblo se levanta y dice, hasta aquí esas elecciones universales políticas que no nos solucionan nada? ¿Qué pasa si el pueblo dice, no queremos votar, no queremos a los políticos, no queremos a los candidatos? Es muy difícil porque acordate que al final se convierte en una fiesta, en un folclore y todo. Por cuestiones de tiempo tenemos que terminar el programa. Y Jorge, rápidamente, los 4 o 5 vamos a comentar rápidamente, pero bien rapidito. ¿Qué hacemos con los bonos? ¿Nos oponemos a los bonos? ¿Cómo los rechazamos de inmediato? Bueno, yo he tenido una trayectoria clara y categórica de oponerme a los bonos, porque no sé para dónde va ese dinero. Nunca el Estado lo ha dicho. Si esos fueran para inversión, para resolver los grandes problemas que hay en los hospitales, pues algo de esa plata se podría aprobar. Pero si es para pagar cuentas de amigos en las cuales ellos llevan una comisión, no hace sentido esos bonos. O si eso sirve para pagar gastos operativos que deben salir de las finanzas del presupuesto regular del Estado, tampoco. Eso es como ir a pedir fiado a una tienda y esperar que su hijo y su nieto vayan a pagar dentro de 10 años. A mí me parece que hay mucha irresponsabilidad en el manejo fiscal del Estado. Este gobierno tiene pavor de ir a sacar la plata de los bolsillos de la gente que tiene que pagar, y entonces prefiere cargar a las futuras generaciones o cargar al pueblo con impuestos. El pueblo ya no aguanta más
Yo no creo que los bonos deban aprobarse. Creo que esos bonos tendrían que haber muchísimas explicaciones para ver si algo de eso se puede aprobar. De otra forma, lo que tenemos que exigir es que este gobierno sea responsable y lleve adelante la política sana. Lo mismo pasa con presupuesto. ¿De qué sirve que se esté discutiendo sobre el techo del presupuesto si no sabemos de dónde van a salir los bonos, de dónde van a salir los fondos? Pareciera como que lo que nosotros estamos hablando es de un presupuesto mágico. Yo digo, me voy a gastar 60,000 millones y después voy a ver dónde consigo la plata. Ningún empresario, ninguna gente que tiene sentido común actúa así. Si quieren tener un presupuesto, digan primero de dónde van a sacar la plata. Y no de bonos, porque no podemos, para comer, seguir endeudando a todas las generaciones que vienen por detrás. La refundación del Estado y lo que nosotros esperamos para un Estado es un Estado responsable, en donde cada quien cumpla la responsabilidad que tiene. Y el gran capital guatemalteco tiene una responsabilidad, pagar impuestos, y debe hacerlo, porque al pueblo de Guatemala sí quiere que haya progreso, sí quiere que haya empresa, sí quiere que haya empleo, pero no quiere necesariamente que el 100% de las utilidades vayan a parar a inversiones a República Dominicana, al resto de Centroamérica, o a inversiones en Brasil o en la bolsa de los Estados Unidos, donde se han perdido miles de millones de dólares por malos negocios. Gracias, Jorge. Por favor, Germán, rápidamente. Mira, mi exposición más breve. Bonos, préstamos, presupuesto, hagan lo que les dé la gana. De todas maneras, no la vamos a ver nunca, nadie, el pueblo, no hay una agenda social, no hay una agenda de desarrollo, no hay políticas de Estado, no hay quien explique qué van a hacer con la plata. Miren, huevénsela toda, hagan lo que quieran. Al final, el pueblo no va a ver nada. Ellos están negociando entre ellos. Esto es una farsa, esto es una mentira. Los bonos, los aprueben o no los aprueben, Guatemala seguirá igual. El presupuesto, lo aprueben o no lo aprueben, todas las instituciones están completamente fallidas. Denle, echen penca, clávenselo todo. Bueno, nosotros consideramos de que todo endeudamiento no es bueno. Toda persona que se endeuda, el Estado, ya decía, hay empresarios, no es correcto. Debe de tenerse un gasto, debe de tenerse una vida de acuerdo a los ingresos reales. Más presupuesto no va a solucionar los problemas. Poner candados no soluciona el problema. Definitivamente los bonos es una cuestión más de corrupción, una cuestión de amplificar más campaña anticipada violando todas las leyes, por lo que nosotros debemos de oponernos a todo tipo de endeudamiento, ya sea bonos, préstamos. Este es un negocio para los políticos y la banca nacional e internacional. Claro. Gracias, Julio. Por favor, Carlos, ¿qué hacemos? Los bonos y el presupuesto de 2015 es el año de Hidalgo. Ya se van los políticos, ya necesitamos dinero en las bolsas de los inversionistas de partidos, vienen años de campaña, guatemaltecos, ese es el pago que usted tiene que dar. Usted está pagando vivir en Guatemala de esa forma. Usted quiere sus políticos, usted vota por sus políticos, páguele a sus políticos y le va a pagar con bonos, presupuesto, y le va a pagar con las inversiones internacionales y le va a pagar con las riquezas de la nación. Por lo tanto, guatemalteco, usted es el único responsable de cómo vive en la nación. Gracias. Y bueno, pues por cuestiones de tiempo terminamos el programa. Usted, respóndale, sea responsable con esos políticos, porque ellos tienen que responderle a sus patrones, que son los oligarcas de este país, a través de los grupos de represión que utilizan al servicio de esta situación de difícil desarrollo, difícil futuro. Yo quiero también aprovechar para que todos, si tenemos un poquito de tiempo, los que puedan pues ver el paquete de leyes que Nicolás Maduro de Venezuela entregó esta semana allá al Congreso, y dentro de ellas pues establece claras reglas contra los monopolios como el único medio para garantizar el crecimiento económico, para garantizar la libre competencia, para garantizar el futuro, el bienestar de todos los venezolanos.
cuestiones de leyes, cuestiones, más bien cuestiones de decisión, cuestiones de acción. Y es que también dentro de estas leyes dejó una muy clara: solo el Estado de Venezuela puede explotar el oro de Venezuela. Acá se huevean todo a través de los contrabandos que hay de la riqueza nacional. Mientras tanto le pagamos a los de la energía más cara y más asesina, que son los del azúcar de Guatemala, para que destruyan nuestros bosques. Qué lindo. Pensemos en el pensamiento libertario, que es lo único que puede salir, que puede cambiar el futuro de este país. Activémonos en todas las actividades de la comunidad, del municipio, del pueblo, del departamento, y bueno, y pues también del trabajo, de lo que tengamos, del comercio. Participemos y hagamos de esta Guatemala algo grande, algo de bien para todos, un país con libertades, con oportunidades. Que tengan feliz día. Gracias. Hasta luego. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. Y ahora